de nuevo. Bienvenidos a otro vídeo tutorial sobre el uso básico del LibreOffice Writer. En esta ocasión vamos a hablar de cómo crear tablas y modificarlas a nuestro gusto. Supongamos que quisiéramos crear una tabla pues debajo de este párrafo, pues lo primero tenemos que crear el espacio, una línea para insertar la tabla, daríamos al intro y entonces tenemos que venir al menú tabla, insertar tabla. Aquí ya podemos hacer una primera configuración de la tabla, le podemos dar un nombre, eso puede ser interesante si luego vamos a hacer un índice de tablas. Podemos elegir cuántas columnas voy a necesitar y cuántas filas, aunque eso es algo que, como veremos, se puede luego cambiar más adelante. Le vamos a poder decir, que también lo veremos más adelante, que la tabla tiene un título y que el título normalmente será la primera línea de título. La primera fila va a ser la que contenga el título, aunque podríamos decir que el título fuera una o más filas, no solo la primera, sino también la primera y la segunda. Podríamos elegir que fuesen las filas primera y segunda. Esto es interesante porque veremos que cuando una tabla se divide entre dos páginas, porque no entra toda en una página, pues puede ser muchas veces, como digo, interesante que el título también se vea en la página siguiente y no se quede perdido solamente en la primera página donde comenzaba la tabla. Bien, aquí podríamos marcar que no se divida la tabla entre páginas. Esto solamente tendría el efecto de que si la tabla se va a dividir porque empiezas a crearla en una página pero va rellenando filas y creando filas y entonces pasa a la página siguiente, pues entonces el programa automáticamente haría que la tabla saltara a la página siguiente para que no se dividiese. Claro, esto solamente se puede hacer cuando la tabla solamente ocupa una página, porque si va a ocupar más de una página, pues entonces se va a tener que dividir, queramos o no. Y aquí podemos elegir si queremos que la tabla tenga borde o no tenga borde de inicio. Bueno, dejemos las configuraciones por defecto, damos a insertar y veremos que se nos forma esa tabla. Imagino que huelga decir que esto se consideran las columnas y esto se considera una fila y que la intersección entre filas y columnas pues tendríamos una celda. Bien, cuando tenemos una tabla, para escribir en la tabla, pues escribimos como en cualquier otra página o cualquier otra parte del texto, simplemente que llevaremos el cursor a alguna de las celdas y escribimos aquello que queremos escribir. Si damos al intro, no vamos a pasar de celda. Si damos al intro, lo que vamos a estar es siempre escribiendo en la misma celda. Si queremos pasar de una celda a la otra, o bien clicamos con el cursor, con el puntero de ratón, clicamos en la celda donde queremos escribir para que se sitúe ahí el cursor, o bien nos movemos dentro de la tabla con las flechitas del cursor que están a la derecha del teclado. Y esta sería la forma de movernos por las tablas. Por supuesto, cuando escribimos en una celda, podemos elegir perfectamente, como ya hemos visto, el tipo de carácter. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, bueno, exactamente igual. Y podemos utilizar todas las configuraciones de párrafo que hemos aprendido también a realizar con el párrafo cuando no está dentro de una tabla. Podemos alinearlo donde queremos, horizontalmente, donde queramos. Podemos hacer que el párrafo tenga una separación, por ejemplo, arriba, un interlineado. Todo esto es exactamente igual dentro de cada celda y por supuesto podemos hacer que cada celda tenga un tipo de letra diferente a otra. No necesitamos que todas las celdas tengan el mismo tipo de letra. Podemos cambiar esos parámetros para cada una de las celdas tal y como queramos. Bien, pero dicho esto, vamos a entrar a configurar la tabla. Y todo esto se hace a través del menú tabla, propiedades de tabla, al que también se puede llegar clicando con el botón derecho, es decir, a través del menú contextual, propiedades de tabla. Hay que decir que cuando vamos a modificar alguna característica de la tabla, tenemos que o seleccionar toda la tabla o seleccionar aquella parte donde vamos a modificar, o toda o solamente una parte donde queramos dar nuestro formato de la tabla. Bien, supongamos que vamos a modificar toda la tabla. Una forma de seleccionar es arrastrando, como se selecciona unos párrafos, pero también veremos que en el menú
tabla está la opción de seleccionar toda la tabla. Ya lo veremos más adelante. Bueno, si hemos seleccionado toda la tabla, vamos a entrar en el menú propiedades de tabla, y lo primero que vamos a encontrar es que podemos darle el nombre a la tabla y que podemos decidir su alineación. Esta cuestión de la alineación y del nombre, no necesitas seleccionar la tabla para que esas configuraciones afecten a esa tabla. Simplemente basta con que el cursor esté en la tabla. Entonces veremos que podemos hacer alineaciones centradas. Por defecto siempre nos da una alineación automática, y en esa alineación automática la tabla se extiende de izquierda a derecha de la página, del margen izquierdo al margen derecha. Pero nosotros podemos pedir, por ejemplo, que esté centrada. Ahora mismo no habría diferencia entre automático y centrado, a no ser que digamos, bueno, pues dame un margen, aparte del margen izquierdo, sepárame 1 centímetro del margen izquierdo. Como está centrado, pues también me lo separará del margen derecho. Aquí vemos la tabla centrada. Podemos acceder a otro tipo de alineaciones, por ejemplo, una alineación derecha, una alineación izquierda. Bueno, como ya veis, la alineación de la tabla es algo bastante básico y bastante sencillo de hacer. Más opciones del menú de propiedades de tabla. Podemos entrar en esta otra pestaña que es flujo de texto y ver sus opciones. La primera opción que se nos presenta es la opción de quebrar. Quebrar es lo mismo que salto de página. Si nosotros clicamos aquí en quebrar y damos a aceptar, la tabla va siempre a quedar forzada para que se sitúe al comienzo de una página. Más opciones que tenemos. De nuevo aparece, si queremos, la división de la tabla entre páginas y columnas. Y de nuevo, si queremos repetir el título, algo que ya nos apareció en la configuración primaria de la tabla cuando la creamos. Si queremos que la primera fila, la segunda, sea el título, y entonces que ese título se repita cuando la tabla se divida. Sí. Más cuestiones. Hemos visto que todo lo que tiene que ver con la alineación del texto, izquierda, derecha, centrada, es lo mismo que la alineación de cualquier párrafo. Pero claro, en una celda de una tabla, nosotros también podemos alinear el texto verticalmente. Y esta alineación vertical sí que se tiene que hacer a través del menú de propiedades de la tabla. Por ejemplo, una vez más tendríamos que primero seleccionar las celdas. Vamos a crear unas cuantas líneas dentro de una celda, y aquí otra diferente. Entonces vamos a seleccionar estas celdas. Como hemos visto, por defecto esta tabla tenía la alineación superior, que quiere decir que todo lo que escribimos se va a situar en la parte superior de la fila. Si en una fila hay celdas de distinta altura, pues evidentemente todas las letras que escribamos, todo el texto va a tratar de situarse en la parte de arriba. Como en esta celda todo el texto ocupa toda la celda, pues aquí no se ve la diferencia, pero aquí sí que podemos ver la diferencia. Pero esto lo podemos cambiar y podemos decir, por ejemplo, que queremos que la alineación sea centrada. Entonces aquí nos va a aparecer, como vemos, centrado verticalmente. O podemos pedir que se alinee en la parte inferior de la celda. ¿Sí? Más cosas que podemos hacer con la tabla es entrar a configurar el tamaño de sus columnas. Bien, podemos ver que aquí nos van a aparecer unos cuadrantes que van a representar cada una de las columnas de izquierda a derecha, primera, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda, tercera, cuarta, en función de las columnas que se tengan. Y entonces podemos aumentar el tamaño de una columna, pero claro, aumentar el tamaño de una columna significa disminuir el tamaño de otra, porque si ya hemos definido que la tabla debe tener ese tamaño, si aumenta un tamaño de una columna, pues otras disminuirán. Entonces podemos ver que aumentamos el tamaño de una columna y las otras disminuyen. Por supuesto, se puede aumentar con estos botones gráficos o se puede escribir directamente situando ahí el cursor, y podemos poner el tamaño nosotros que queramos. Bien, más cosas que podemos hacer con las tablas, y es configurar los bordes de las tablas. Para configurar los bordes de las tablas, primero hay que decidir sobre qué bordes vamos a actuar. Entonces tenemos que seleccionar o bien toda la tabla, haciendo una ventana de selección o entrando aquí en el menú tabla, seleccionar la tabla, o bien solamente queremos configurar unas pocas celdas de las tablas de la tabla. Entonces, bueno, vamos a seleccionar toda la tabla.
Y vamos a ver cómo funciona eso, la configuración de los bordes. Entramos en el menú propiedades de tabla, vamos a bordes. Entonces, fijaos que aquí tenemos unos botoncitos gráficos que se denominan los preajustes. Con estos preajustes lo que podremos estar diciendo es que no queremos bordes, que solo queremos bordes exteriores, que queremos bordes exteriores y todos los bordes de las filas interiores, todos los bordes de las filas, o a lo mejor podemos querer todos los bordes exteriores y los de las columnas, y los de las filas. Esto siempre va a representar el borde de mi selección, el borde externo de mi selección. Esto siempre va a representar todos los bordes horizontales que haya dentro de mi selección, tanto si hay uno como si hay 4. Y eso siempre va a representar todos los bordes verticales que haya dentro de mi selección, tanto si hay uno como si hay 20. Bien, pues entonces aquí tenemos una serie de preajustes, pero nosotros vamos a poder ir cambiando. Podremos clicar y quitamos un borde, o quitamos el de arriba, o quitamos el del lado, o volvemos a crear el borde de arriba. Sí, así que nosotros vamos a poder siempre elegir qué bordes queremos, sobre qué bordes queremos actuar. Supongamos que, bueno, venga, voy a configurar los bordes exteriores. Así que una vez que yo veo que están seleccionadas con estas flechitas una serie de bordes, entonces puedo entrar a configurar. Puedo cambiarle el tamaño, puedo cambiarle el color y puedo ver cómo efectivamente los bordes exteriores, voy a utilizar un color que se pueda ver mejor, y vamos a ver cómo efectivamente los bordes exteriores van a aparecer pues con un tamaño concreto y un color concreto. Le damos a aceptar y vemos cómo se han cambiado estos bordes exteriores, pero han desaparecido los interiores. Aquí, cuando nosotros quitamos los bordes, el programa siempre nos va a mostrar estos bordes en color grisáceo, porque nosotros tenemos que ser capaces de ver los bordes para entender y reconocer dónde están las celdas. Pero luego, si hemos hecho una preselección en la que solamente queremos bordes exteriores, podemos entrar aquí en previsualización de impresión y vemos que esos bordes interiores que hemos quitado no van a aparecer. Se nos muestran en grisáceo para que podamos reconocer dónde están las celdas, pero no van a aparecer pues, si imprimimos el documento. Bien, podemos nosotros, voy a seleccionar la tabla, voy a seleccionar toda esa tabla y decidir que, bueno, que queremos ahora también tocar los bordes verticales. Si tocamos los bordes verticales, veis que ahora la selección solamente me está hablando del borde vertical, los bordes interiores verticales. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, el color, solamente va a ser para los bordes interiores verticales. Y lo mismo sucede con los bordes horizontales, pero vamos a hacerlo solamente para unas pocas celdas que seleccionemos. Si yo ahora aquí vamos a entrar de nuevo en el menú propiedades y quiero que solamente en esta selección se muestren estos bordes, los horizontales, tanto los de arriba como los del medio, como el de abajo, pues entonces es de clicar sobre ellos. Si yo ahora cambio alguna configuración, ahora mismo solamente actuaría esa configuración sobre el borde de abajo. Vamos a poner ese color, por ejemplo. Si quiero hacerlo sobre el del medio, tendría que clicar sobre él y me ha cogido la configuración, y si lo quiero hacer sobre el de arriba, estamos hablando de mi selección, tendría que clicar sobre él. Si le doy a aceptar, vemos cómo efectivamente se han configurado esos bordes. Y por último, una vez más, si quisiéramos quitar, por ejemplo, el borde de una celda, solamente de una celda, pues tendría que seleccionar esta celda. Vamos a ver si soy capaz. Para seleccionar una celda hay que llevar a seleccionar dos y luego volver hacia atrás. Y entonces yo entro aquí en propiedades y clico aquí para que desaparezca el borde. Y vamos a ver cómo el borde desaparece solamente de esta celda. Y por último, para terminar con esta parte del menú de propiedades de tabla, podemos ver que seleccionamos unas cuantas celdas y podemos elegir el color de fondo. Podemos hacer que diferentes celdas tengan diferentes colores de fondo. Bien, pues esto es lo que podemos decir sobre el menú de propiedades de tabla. Pero hay algunas otras cuestiones que se pueden ver también directamente en el menú tabla. Por ejemplo, podemos insertar filas y columnas. Si situamos el cursor en alguna de estas celdas, por ejemplo, y decimos, por ejemplo, insertar una fila debajo,
o una fila encima, pues la fila se va a insertar justo encima de la celda donde teníamos el cursor. O podemos decir, a ver, pues queremos insertar una columna a la izquierda de esta. Pues entramos de nuevo al menú insertar, o sea, menú tabla, vamos a insertar columnas a la izquierda. Entonces se ha insertado una columna a la izquierda. Claro, evidentemente el programa tiene que volver a repartir los espacios entre las columnas que quedan. Más opciones que podemos hacer a través del menú tabla. Podemos seleccionar solamente una fila donde es el cursor, o podemos seleccionar una columna donde está el cursor, o como ya hemos visto podemos seleccionar toda la tabla. También podemos jugar con el tamaño. Ya hemos visto cómo podemos cambiar las anchuras de las columnas, podemos hacer que se distribuyan las columnas uniformemente, o podemos pedir, por ejemplo, que cambiar la altura de la fila. Y el ajuste dinámico es aquel ajuste en el que la altura de la fila va a depender de la altura, o sea, el espacio que ocupen los párrafos que escribamos en la fila, pero podemos nosotros fijar una altura determinada y decidirla nosotros, esa altura de la fila. ¿Sí? Como habíamos seleccionado toda la columna, pues me ha cogido todas las filas que pertenecen a esa columna. Bien, más cosas que podemos hacer aquí es dividir celdas. Por ejemplo, yo tengo esta celda de aquí y quiero hacer dos celdas horizontales, donde hay dos celdas horizontales. Pues si entro aquí y doy dividir celdas horizontalmente, ¿cuántas divisiones quiero hacer? Dos horizontalmente, le doy a aceptar y no se ve muy bien. A lo mejor vamos a crearle el borde para que se pueda ver bien el borde y para que se vea que ahí hay un borde y se ha creado una fila, una celda nueva. O podemos pedir que la división sea vertical. Entramos aquí en tabla, dividir celdas, y ahora podemos decir que la división sea verticalmente. Damos a aceptar y vamos a ver si un momentito, porque no se ve bien esta división que hemos hecho de la celda. Vamos a ponernos en otra celda donde se vea mejor. Entramos en tabla, dividir celdas verticalmente y damos a aceptar, y vemos aquí esta división de celda verticalmente. Más cuestiones que podemos hacer con las tablas. Esta siguiente cuestión puede ser muy interesante, y es la de combinar celdas. Primero tenemos que seleccionar todas las celdas que queremos combinar, por ejemplo todas las de la primera fila, y entramos en combinar celdas. Esto puede ser muy interesante porque aquí es donde podemos, por ejemplo, escribir el título de nuestra tabla, ese título que nos dicen que si la tabla se divide se puede repartir entre las dos páginas. No le hemos dicho a la tabla que se divida el título, pero le vamos a decir repetir el título. Si le damos a aceptar, vemos como el título de la primera fila, si como la tabla queda dividida, se repite también en la siguiente página. Vamos a volver a tener la tabla aquí para que la podamos ver. Bien, más cuestiones interesantes. Vamos a seleccionar la tabla. ¿Qué podemos hacer? No hemos puesto el cursor en la tabla. Ahora sí tenemos podemos proteger celdas. Proteger celdas nos va a permitir que si yo protejo esta celda, y la voy a proteger de errores que yo pueda cometer, entonces si intento borrar ese contenido me va a decir que no puedo borrarlo. A veces nos puede interesar para que no cometamos errores, no se nos borren contenidos de las celdas. Y por último, algo que es bastante usual y para este uso básico del LibreOffice Writer, podemos utilizar los formatos de celda automáticos, estilos de formato automáticos. Aquí vamos a ver, no sé qué tal me lo hará porque le he hecho ya muchas cosas a la tabla, pero puedo elegir, por ejemplo, ese tipo de tabla que me viene mejor. Le doy a aceptar y bueno, más o menos intenta hacérmelo. Vamos a crear una tabla nueva para que se vea mucho mejor. Vamos a insertar tabla, insertar una tabla nueva, vamos a meterle unas columnas, unas filas, le damos a insertar y ahora sí que seguramente podemos ver muy bien este estilo de formato automático. Seleccionamos, por ejemplo, este y vemos cómo se lo da automáticamente. Ya para terminar todo eso que tiene que ver con la configuración básica de las tablas, es que os fijéis que cuando situamos el cursor sobre una tabla,
nos va a aparecer una barra de herramientas donde vamos a poder tener buena parte de todas estas funciones que aparecen en los menús. Funciones para añadir columnas, añadir celdas, insertar filas abajo, insertar filas arriba, borrar columnas, borrar filas, configurar los bordes. Bueno, buena parte de las opciones, la alineación vertical, alinear arriba, centrado, buena parte de las opciones que nos aparecen en el menú de la tabla. También lo podemos ver en esta barra de herramientas, que como veis desaparece cuando ya no estamos trabajando sobre una tabla. Y bueno, hasta aquí todo este video tutorial de configuración de las tablas en el LibreOffice Writer. Muchas gracias.